Entonces, hemos estado en un estudio So we have been in a study del libro de Segundo de Pedro. of the book of 2 Peter. Y en este libro hemos visto And in this book, we have seen lo que significa crecimiento en nuestra fe, what it means, our growth in our faith, the growth in our faith, madurez. maturity. Si Primera de Pedro era acerca de los ataques del exterior, If 1 Peter was on the spiritual attacks of the exterior, el Segunda de Pedro es de los ataques en el interior. 2 Peter is the attacks in the interior church. Y vimos que cada cristiano está creciendo, And we see that every Christian is growing, está madurando. they're maturing. Y vimos la semana pasada And we saw last week que la línea azul representa lo que conocemos de la palabra. that the blue line represents what we know of the word. Y la otra línea es nuestra obediencia. And then the other line, it's our obedience. Y a veces nuestro conocimiento va mucho más allá And sometimes our knowledge goes way beyond de nuestra obediencia. to our obedience. Y Pedro está corrigiendo y está exhortando a la iglesia en este tema. And Peter is correcting and exhorting the church in this topic. Pero hay unos ataques que están pasando en la iglesia But there's some attacks that are happening in the church. y son falsos maestros And they're false preachers que están trayendo otro entendimiento, that are bringing other understanding, herejías, heresies, falsas enseñanzas. false teachings. Y Pedro dice, va a seguir pasando And Peter says it's going to continue to happen porque el mundo está tratando de traer su filosofía a la iglesia. because the world is trying to bring their philosophy Y to the church. tenemos que entender lo que está pasando. And so we have to understand what's happening. Yo me acuerdo I remember estando en una iglesia being at a church, y el pastor estaba predicando lo que se llama la teología de la prosperidad. and so the pastor was preaching about the theology of prosperity. Su esposa estaba sentado enfrente His wife was sitting at the front, y tenía cáncer. and she had cancer. Y en medio del servicio, And in the middle of service, supuestamente predicando, supposedly preaching, estaba públicamente diciendo, tú no estás sanada. and publicly speaking, he was telling her, "You're not healed Porque tú no tienes suficiente fe. because you don't have enough faith." Ella llorando. She was crying. Era su esposa. That was his wife. Públicamente tratándolo tan horriblemente And enfrente de la publicly, gente. she was treating him so horribly. Él la estaba tratando a I'm ella. sorry, he was treating her so horribly. Una falsa teología. A false theology. Y de eso está hablando Pedro. And that's what Peter is talking En about. capítulo 2. In chapter 2, Dice esto en versículo 1 al 10. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar el soberano Señor, que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. Gracias. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos serán difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes como palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Porque el Señor no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojados al infierno de las prisiones de la oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo el mundo antiguo, pero preservó a Noé, heredero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impios. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para que habían de vivir porque estaban viviendo impiamente. Y si rescató al justo Lot, quien era acusado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía en día su alma justa,
por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y especialmente aquellos que andan atrás la perversidad, pasiones de la carne y desperdician toda autoridad. Pedro, hablando en este momento, habla como habla el apóstol Pablo Peter is speaking the same way Paul was speaking en el libro de Hechos, in the book of Acts. diciendo, van a venir ataques a la iglesia. He's saying they're going to come attacks to the church. En el libro de Hechos, Pedro dice, van a entrar lobos a la iglesia. In the book of Acts is saying wolves will come into the church. Y los falsos maestros son aquellos que conocen la verdad, And and the false teachers are those that know the truth, pero intencionalmente están engañando but intentionally are deceiving para obtener poder, to gain more power, dinero, money, sensualidad, sex, influencia. and influence. Es la intención Is the intention del falso profeta, falso maestro. of the false prophet or teacher. Y el primer punto que quiere enfatizar Pedro, And the first point that Peter wants to emphasize dice, cuidado que los lobos pueden estar entre nosotros. is saying, watch out because the wolves can be among us. La iglesia está creciendo The church is growing, y dice, a veces estamos tan enfocados afuera, and sometimes we're so focused on the things outside, los ataques que vienen de afuera, the attacks that come from the outside, que no vemos los lobos que se están desarrollando adentro de la iglesia. that we don't see the wolves that are developing inside the church. Falsas enseñanzas, False teachings, falsos profetas, false prophets, falsos pastores aún. false pastors even. Y lo hemos visto en diferentes formas en nuestra sociedad. And we have seen it in many different forms in our society. Tal vez la cosa más triste es esta imagen, Sometimes the more sad thing is this image, que representa la teología de la prosperidad. that it represents a theology of Que prosperity. dice que Dios no quiere que tú estés pobre. That it says God doesn't want you to be poor. No, Él quiere que tú seas millonario. No, He wants you to be a millionaire. Y si tú siembras $1, And if you sow $1, Dios te va a dar $1,000. God will bless that and give you 1,000. Si tú simplemente haces esto, And if you simply do this, Dios te va a hacer millonario. God will make you a millionaire. Nunca vas a ser pobre. You're never going to be poor. Nunca vas a estar enfermo. You're never going to be sick. Lo que tú tienes en tu mente como tu propósito y tu prosperidad, What you have in your mind as your purpose, Dios te lo va a cumplir. God is going to fulfill it. Solo ten fe. Just have faith. Y es una herejía que vemos muy común que está pasando en nuestras culturas, And it's a very common heresy that we see in our culture nowadays, en nuestras iglesias, especially in our churches, que han visto el deseo de ser rico y millonario that they see the need to be rich. y lo han hecho como lo han espiritualizado en la iglesia. And so they've made it a spiritual thing in our church. Porque no es una teología de pobreza Because it's not a theology of poverty, o una teología de prosperidad, or it's a theology of prosperity, pero bíblicamente but biblically, es una teología de provisión de Dios para ti. and is biblically a provision for you. Dios quiere proveer para ti God wants to provide for you. y vamos a pasar por muchas dificultades. And so we are going to experience a lot of difficulties. Pero la teología de la prosperidad But the theology of prosperity dice, tú no tienes una relación con Dios. says you don't have a relationship with Es Christ. como un intercambio de banco. It's like an exchange of banks. Yo te doy esto, Dios, I give you this, God, tú me das esto en regreso. so you have to give me this in return. Yo digo estas palabras correctamente I say these words correctly, y tú me vas a proveer esto. and you're going to provide me this. No es una relación con el Dios verdadero. It's not a relationship with the true God. No hay intimidad, There's no intimacy. no hay lucha, There's no struggle. no hay discipulado. There's no discipleship. Es superficial It is superficial. y es una herejía que ha entrado en muchos lugares en la iglesia. And it's a heresy that has entered into many churches. La herejía no es simplemente una falsa doctrina, es una vida
falsa basada en una doctrina falsa. Heresy is not simply false doctrine, it is false living based on false doctrine. Y es lo que está diciendo Pedro en esta sección. And that is what Peter is saying in this section. Dice, ten cuidado. He says, be careful. Todos estamos tentados por diferentes herejías que no vienen de la palabra de Dios. We're all tempted by different heresies that do not come from the Word of God. Si no tienes mucho dinero, If you don't have a lot of money, la teología de la prosperidad puede ser muy tentadora, ¿verdad? the theology of prosperity can be very tempting for you. Claro, Dios quiere proveer por ti. Of course, God wants to provide for you. Dios muchas veces es nuestro sanador. A lot of times, God is our healer. Él quiere que tengas un propósito y una, ¿verdad? Gozo en tu vida. He wants you to have a purpose and joy in your life. Pero los predicaderos de la prosperidad cambian todo eso But the preachers change all that. en vez de ser un Dios de provisión. Instead of being a God of provision, Dios se vuelve solamente una máquina, un ATM para darte lo que tú piensas que necesitas. God just becomes an ATM that you can just grab anything that you need. Pero también hay una otra advertencia. But there's also another warning. En versículos 4 a 8 dice, recuerdan, Dios no ignora el pecado, especialmente de los falsos maestros. Verses 4 through 8 says, remember, God does not ignore sin, especially that of false teachers. Y vemos, y da 3 ejemplos. And so he gives 3 examples. ¿Se acuerdan? Dios castigó a los ángeles que vemos en el libro de Génesis. He's saying, remember that God punished the angels in the book of Genesis. Liberó a Noé y su familia. He liberated and saved Noah and his family. Y también liberó a Lot de Sodoma y Gomorra. And he also saved Lot from Gomorrah and Sodom. Y vemos que aquí está explicando And so we see that here he's explaining que Dios que no se olvida de lo que está pasando. that God does not forget of what's going on. Él ve la falsa enseñanza. He sees the false teachings. Él puede proteger a su pueblo. He can protect his people. Quiere que tengan pastores y líderes sanos que se preocupan por la gente. He wants them to have good, knowledgeable pastors to take care of them. Pero hay muchos diferentes falsas doctrinas. But there are many different false teachings. Tal vez y vemos esos ejemplos, And so we see those examples. que vemos el juicio para los impios We see the judgment for the wicked, y rescate para los justos. and we see God's rescue for the righteous. Cada 3 de esos ejemplos. In each of those 3 Y examples. después termina en el versículo 8 And then it ends in verse 8. y dice, ¿cuánto más And he says, how much more Dios nos va a rescatar a nosotros como su iglesia God will rescue us as his church de estas falsas herejías y maestros? of these false heresies and these false teachers? Recuerda que Dios no ignora. Remember that God does not ignore. Tal vez tu tentación es la mía. Maybe your temptation is, My temptation. okay, my temptation. ¿Verdad? Vemos una iglesia grande. Right? We see a big church Decimos, Señor, ahí es donde yo quiero ir. and you say, well, Lord, that's where I want to go. No importa, tenemos que llegar a lo más grande, lo más rápido, sin menos sufrimiento. We have to grow as big as we want as possible without any suffering. ¿Verdad? Eso sería excelente. Right? That would be excellent. Pero también hay una filosofía ahí But there's also a philosophy there que crecer rápido siempre es bueno, that growing fast is always good, que grande siempre es mejor que que una iglesia pequeña, that bigger is always better than a smaller church, y que si tenemos todos los procedimientos correctos, and that if we have all the right procedures, todo va a crecer grande. everything's going to grow bigger. Es muy tentador. It's very tempting. Para mí como pastor es muy tentador. For me as a pastor, it's very tempting. Y nos olvidamos de la gente. And so we forget about the people. Nos olvidamos que con crecimiento We forget that with growth, tiene dolores de crecimiento. there's pains of growth. Nos olvidamos que cuando la gente está creciendo y maduros sanamente, We forget that when people are growing immaturely, cosas van a crecer. things will grow. Y tenemos que esperar el tiempo de Dios. And so we have to wait on the things of God. Y no podemos manipular.
And we cannot manipulate y, crecer, y quedarnos en un falso entendimiento and not believe in a false understanding que todo lo que grande es mejor. that everything that's big is better. Crecimiento rápido siempre es mejor que crecimiento lento. Fast growth is better than a slow growth. Porque cuando a veces vemos algo grande, Because sometimes when we see something big, ¿sabes lo que pasa? you know what happens? A veces podemos ir y ser simplemente consumidores. We can just be simply consumed. Vamos a ver la iglesia We're going to see the church desde ser parte de la iglesia. instead of to be part of the Estar church, en un grupo pequeño, to be in a small group, estar discipulado. to be discipled. Y yo en mi corazón And me in my heart, tengo que proteger mi corazón I have to protect my heart de esta herejía también. of this heresy also, Predicar el evangelio, to preach the gospel, no disminuir la verdad, not to diminish the truth, solo para que las cosas crezcan rápido. just so that things can grow fast. Diferentes tipos de herejías. Different types of heresies. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. Y dice, y vemos en número 3, And we see in Numbers 3, punto número 3. oh, I'm sorry, point number 3. Dios sabe y Dios actúa para rescatar a los justos. God knows and God acts to rescue the righteous. Mira lo que dicen estos versículos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y especialmente aquellos que andan atrás la perversidad, pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. ¿Ven algo interesante en este pasaje? You see something interesting in this passage? Dos cosas que siempre vienen con la falsa enseñanza, las herejías, Two things that come with false doctrine, with the heresies. son la perversidad, It's perversity de la palabra de Dios, perversity of the word of God, pasiones carnales. carnal lust, En vez de decir, no, la palabra de Dios dice, eso está mal. instead of saying, well, the word of God says that that's wrong, Dicen, bueno, está bien, hagan lo que hagan. they say, well, that's okay. Whatever they do is fine. Solo sigue viniendo para calentar una silla. Just keep coming to church so you can warm up a seat. Y no nos llama a la santidad. And it's not calling them to be holy. Y dice, la última cosa es que desprecian la autoridad. And the last thing it says is that they despise the authority. Siempre un falso maestro Always a false teacher o una herejía tiene un desprecio por la autoridad. or a heresy despises authority, Si sea la autoridad encima de ellos, de otros líderes, whether it's the authority of other leaders on top of them, o de una dominación o un grupo de iglesias que es acontable. or a denomination that's accountable to you. Dicen, yo no respeto esa autoridad, They say, no, I don't respect that authority. me voy a hacer lo que me da la gana. I'm going to go do whatever I want. Y en la palabra de Dios, si tú ves estas tres cosas And in the word of God, if you see these three things de un maestro, from a teacher, de una iglesia, from a church, Pedro está diciendo, ten cuidado, Peter is saying, be careful. te están llamando a crecer en santidad, Are they calling you to grow in holiness, en intimidad con Dios, in intimacy with God, a respetar la autoridad que Dios ha puesto, to respect the authority that God has put, o tienen otro énfasis? or they have another emphasis? Pedro los advierte por todo el capítulo 2. Peter warns us all throughout chapter 2. Y es un tema tan importante And it's such an important topic que no solo lo vemos en segunda de Pedro capítulo 2, that we not only see it in 2 Peter chapter 2, pero en el libro de Judas también el apóstol Pablo habla de esta situación. but also in the book of Jude, the Apostle Paul speaks of it. Entonces, ¿qué hacemos como el pueblo de Dios? So what do we do as the people of God? Sabemos que Dios quiere protegernos. We know that God wants to protect us. Lo ha dicho aquí en estos versículos. He said it in these verses. Liberar su pueblo. He's going to free his people. Dos cosas que podemos hacer. Two things that we can do. Dice la palabra, pon a prueba las voces que influyen en tu vida. It says, test the voices speaking into your life.
Número uno, que están enseñando claramente la palabra de Dios, Are they teaching clearly the Word of God? que Cristo es Señor y Salvador, That Christ is the Lord and Savior? o están negando esa verdad. Or are they denying that truth? Te están llamando a vivir una vida santa delante de Dios, Are they calling you to live a holy life before God? o vivir otro tipo de vida, Or to live a different type of life? vivir una vida de lujuria, To live a life of lust? o tal vez es una vida donde dicen, no, Dios quiere que tú seas rico, millonario y próspero. Or are they saying to you, oh, God just wants you to be prosperous and rich? Nunca debes tener dificultad. You shall never have difficulties. Oye, tienes que estar cómodo siempre. You have to be comfortable always. Eso no, hermanos, eso no lo que dice la palabra. Brothers, that's not what the Word of God says. Si Dios nos protege, Yes, God will protect si us. Dios nos bendice, Yes, God blesses pero us. Dios usa la dificultad y el sufrimiento en nuestras vidas But God uses the suffering and the difficulties in our lives para que nos acercamos a Él, to get closer to Him, para madurarnos, to mature us, para enseñar lugares en nuestras vidas to teach, to show us places in our que lives tenemos que entregar a Dios. that we have to surrender to God Decir, Señor, tú eres el Señor en esta área de mi vida también. and ask Him, Lord, you are Lord of this part of my life also, and I surrender it to you. Tenemos que probar las voces. We have to test those voices. ¿Quién estás escuchando? Who are you listening to? ¿Qué videos en YouTube estás viendo? What videos in YouTube are you watching? ¿Qué podcast estás escuchando? What podcast are you listening to? Tenemos que probar las voces. We have to test the voices. Y número 2, And number 2, dice, lleva tu cansancio a Dios que lo ve todo. bring your weariness to God who sees everything. Nosotros estamos tratando de seguir al Señor We're trying to follow the Lord, y a veces vemos otras personas and sometimes we see other people siguiendo una falsa enseñanza, una falsa doctrina. following a false teaching, a false doctrine. Y decimos, Señor, pero parece que ellos están siendo bendecidos. And we say, Lord, but it seems like that person is being prospered. ¿Qué de mí, Dios? Who is my God? Yo te estoy siguiendo, I am following you. estoy haciendo tu voluntad. I'm doing your will. Y es en esa situación And it's in those situations que Pedro dice, espera. where Peter says, just wait. Dios sabe proteger y bendecir a su pueblo God knows how to protect and bless his people en su tiempo in his time, y el juicio de Dios viene and the judgment of God comes a esas herejías y los que lo siguen. to those heresies and to people that don't follow him. Dios el gran pastor, God, the great pastor, Jesús el gran pastor, Jesus, the great pastor, puede proteger y va a proteger a su pueblo. can protect and will protect his people. Por más de 2000 años, For more than 2,000 years, la iglesia en todos los continentes the church in all the continents ha estado creciendo por la palabra de Dios has been growing because of the word of God. y han venido diferentes falsas doctrinas, And many different doctrines have come, false doctrines, diferentes herejías different heresies, para tratar de engañar al pueblo de Dios. to try and Deceive. deceive the people of God. Pero gracias al Señor, But thank the Lord, Cristo ha traído personas, buenos maestros, pastores, Christ has brought good teachers, pastors para corregir, to correct, para enseñar to teach con mucha paciencia with a lot of patience los que han sido confundidos. those that have been confused. La verdad, aún hay personas aquí. In reality, there's still people here. Tú has venido de otros lugares, otras iglesias, You have come from other places of the churches donde te enseñaron una herejía, where maybe that you were taught a heresy, una falsa doctrina, a false doctrine, y te hizo a ti mucho daño. and it hurt you greatly. Yo tengo una persona I have a person a quien estoy ministrando to whom I'm y ministering. dijo, yo sirví en esa iglesia por 20 años He says, well, I served that church for 20 years y me hicieron mucho daño. and they hurt me. Y yo le dije, pero ven acá, And so I said, well, but wait, ¿eso te pasó aquí? did that happen to you here? Dijo, no, eso no me ha pasado aquí. No, that has not happened to me here. Y yo dije, Dios te va a llevar a un lugar
And I told him, well, God is going to take you to a place porque es un buen pastor because he's a good pastor donde tú puedes ser sanado. where you can be healed. Y Dios te ha traído aquí. And so God has brought you here, Y por la gracia de Dios, and by the mercy of God, queremos que esto sea un lugar we want this to be the place donde tú sanes de lo que te fue hecho where you can heal from what was done to you. y puedas servir y usar tus dones y talentos de nuevo. And so you can serve and use your talents again for Christ. Ese es el tipo de iglesia That is the type of church que queremos ser. that we want to be. Una iglesia de sana doctrina A church of sound doctrine, y realmente un hospital in reality, a hospital de los que han sido heridos en otros lugares. of those that have been hurt in other places. Yo me acuerdo, una persona me vino y me dijo, I remember a person came to me and said, pastor, discúlpame, Pastor, forgive me que no te he mostrado todas mis finanzas. that I have not showed you all my Yo finances. soy miembro. And I'm a member. Yo dije, ¿qué? And so I said, what? Dice, bueno, es que lo que pasaba en mi otra iglesia, Well, is that what would happen at the other church? el pastor exigía saber todas nuestras finanzas de cada familia. The pastor would require to see all the finances of all the church, of all the members, Los detalles. every detail. Y yo le miré a ese hermano y dije, hermano, And so I looked at the brother and I said, brother, primeramente yo no veo eso en la palabra de Dios. first of all, I do not see that in the word of God. Yo como pastor no voy a hacer eso. Me as a pastor, I'm not going to do that. Dice la palabra que des de tu corazón, The word of God says, give from your heart, de tu diezmo, give your tithes, da lo que puedas, give what you can de un corazón agradecido. from a grateful heart. Y él como que estaba pasmado, estaba sorprendido. So he was in total shock. Queremos que esto sea un lugar de sanidad. We want this place a healing place, to be a healing Porque place. cuando la gente es sanada y las ovejas tratado correctamente, Because when people are healed and the sheep are treated correctly, el pueblo de Dios va a crecer. the people of God will grow. Dios hablando al pueblo de Israel. This is God speaking to Israel. Había muchos falsos profetas en el Antiguo Testamento. There were a lot of false prophets in the Old Testament. Y el libro de Jeremías está hablando a Israel. And the book of Jeremiah is talking to Israel. Y él dice, viene un verdadero pastor para ustedes. So he's saying, there's a pastor is coming. Dice eso, pondré sobre ellos pastores que los cuidan y no temerán más, ni se atemorizarán, ni faltará ninguno, declara el Señor. Ora conmigo. Pray with me. Padre Santo, te damos gracias Holy Father, we give you que thanks tú eres el buen pastor. that you are the good shepherd. Y muchos de nosotros And a lot of us hemos sido dañados, have been hurt, lastimados por falsos enseñanzas. have been hurt for false preachings, Señor, herejías que han entrado a la iglesia heresies that have entered the church y nos han llevado en dos direcciones, and have taken us in two different directions, a la sensualidad y hacer lo que queremos, to the sensuality and the things that we want to do, o nos han llevado a un aspecto muy legalista. or have taken us to a very legalistic place. Señor, y necesitamos ser sanados. Lord, and we need to be healed, Que todo lo que hagamos sea por la gracia de Dios. that everything we do be to your glory, Que Cristo sea nuestro Señor y Salvador en cada área. that Christ be our Lord and Savior in every area, Y aunque pasemos por dificultades, and that even if we go through difficulties, sufrimientos, suffering, tú lo vas a usar you are going to use it para acercarnos a ti, Señor, to bring us closer to you, para madurarnos, to mature us, para enseñar qué áreas tenemos que entregar hacia ti, to teach us what areas we need to surrender to you, para verte más claramente, to see you more para clearly, entender y tener una sana doctrina. to understand and to have a sound doctrine. Te damos gracias We give you que thanks tú puedes proteger a tu pueblo. that you can protect your people Y trae buenos maestros y pastores and bring good pastors and en teachers esta iglesia to this church para cada persona en este lugar. and to every person here. Trae maduros hermanos y hermanas en la fe Bring mature brothers and sisters in the faith para
sanar. to heal, Señor, para alientar a tu pueblo, Lord, to encourage your people, consolar a tu pueblo, to comfort your people, para que podamos seguir a nuestro gran pastor. so we can follow our great pastor. En el nombre de Jesucristo oramos. In the name of Jesus, we pray. Dijo el pueblo de Dios. And the people say, Vamos.